El agua del océano no solo oculta los restos de antiguos naufragios o criaturas ciegas que jamás han visto la luz del sol. Bajo la inmensa y opresiva capa negra del mar, allí donde la presión destrozaría los huesos de cualquier ser humano en un parpadeo, se arrastra un enigma mucho más perturbador. Los radares militares de las superpotencias lo saben perfectamente, aunque sus altos mandos firmen pactos de silencio absoluto bajo amenaza de corte marcial. No estamos buscando en el cosmos infinito, ni escudriñando las estrellas lejanas con la esperanza de encontrar señales de vida inteligente. El verdadero peligro, la presencia más antigua y tecnológicamente incomprensible, ya se encuentra firmemente asentada en nuestro propio planeta, respirando en las fosas abisales más inaccesibles del globo terráqueo. Para comprender la magnitud de la primera gran anomalía, debemos trasladar nuestra mente hacia las gélidas e implacables aguas del norte de Europa, específicamente en el misterioso Golfo de Botnia. En este punto exacto, las tripulaciones de exploración oceanográfica civil y militar se han topado con formaciones que desafían por completo cualquier explicación geológica convencional. El sonar de barrido lateral de los barcos científicos reveló una gigantesca estructura circular de aspecto puramente mecánico, reposando en el lecho marino helado. Las agujas de las brújulas se vuelven locas al aproximarse, y los equipos electrónicos de alta fidelidad se apagan de manera abrupta, como si un campo electromagnético invisible y violento emanara desde las entrañas de esa masa de roca metalizada. Los buzos militares que descendieron en secreto hablan de una temperatura que desciende de golpe hasta rozar la congelación absoluta. La oscuridad en el Golfo de Botnia no es solo la ausencia de luz solar, sino una densidad física que parece devorar los focos de los trajes submarinos. Al tocar la superficie de la anomalía, los exploradores informaron una textura extrañamente lisa, similar al granito pulido o a un compuesto de titanio degradado por milenios de corrientes submarinas. No hay rastro de vida biológica a su alrededor. Ni siquiera las bacterias marinas parecen querer colonizar esa superficie maldita. Los informes clasificados sugieren que este inmenso disco no es un objeto estrellado de manera accidental en el pasado remoto, sino una escotilla de ventilación térmica o un nodo de retransmisión energética que conecta directamente con una red de túneles excavados en la corteza terrestre, kilómetros por debajo del suelo oceánico. El terror se intensifica cuando los sismógrafos de las estaciones costeras escandinavas registran vibraciones rítmicas de baja frecuencia que provienen del fondo marino, con una regularidad matemática espeluznante. No son terremotos tectónicos, sino pulsos mecánicos, el latido constante de una maquinaria titánica que opera en silencio mientras la humanidad duerme en la superficie. Los expertos en acústica naval que han analizado las grabaciones submarinas en salas blindadas aseguran que los sonidos imitan el zumbido de un reactor de fusión masivo enfriándose bajo el agua gélida. Cada vez que estas frecuencias aumentan su intensidad, los satélites espías detectan perturbaciones térmicas en la superficie del agua, como si el mar hirviera desde lo más profundo sin que se registre ninguna actividad volcánica en la zona de exclusión militar. La segunda coordenada de este viaje de pesadilla nos lleva directamente a las profundidades insondables de la fosa de las Marianas, el punto más bajo y maldito de la superficie terrestre. Aquí, la presión del agua es tan destructiva que equivale a tener el peso de 50 aviones comerciales, presionando directamente sobre tu pecho. En este abismo absoluto, donde la luz del sol se extinguió hace millones de años, las cámaras de los sumergibles no tripulados de la Armada estadounidense captaron algo que desató el pánico en el Pentágono. Entre las paredes escarpadas de la fosa se abren colosales compuertas geométricas perfectamente anguladas, estructuras artificiales que miden varios kilómetros de ancho y de las cuales emerge
una intensa y antinatural luminiscencia de color azul eléctrico. El ambiente dentro del puesto de control del sumergible militar era de puro escepticismo, antes de que las pantallas mostraran la cruda y terrorífica realidad. Los monitores térmicos comenzaron a parpadear con violencia, cuando un objeto masivo, de forma cilíndrica y sin ningún sistema de propulsión visible, emergió de la grieta abisal a una velocidad que rompe todas las leyes de la hidrodinámica conocidas por el hombre. El objeto se desplazaba a más de 200 nudos por hora bajo el agua, sin generar una sola burbuja de cavitación, ni alterar las corrientes circundantes. Los operarios navales, con el sudor frío corriendo por sus frentes, observaron cómo la firma de sonar del intruso desaparecía instantáneamente de las pantallas al alcanzar la superficie exterior, ascendiendo al espacio exterior en un ángulo perfecto de 90 grados. Los testimonios de los pocos científicos civiles que tuvieron acceso parcial a las lecturas originales de la fosa de las Marianas describen un olor a ozono y azufre que impregna los equipos que logran retornar a la superficie. La estructura oculta en el fondo de la fosa no es simplemente una base de observación pasiva, es un complejo industrial y militar de dimensiones continentales. Las lecturas magnéticas indican que la base genera su propio campo gravitatorio interno, lo que le permite manipular la densidad del agua a su alrededor para crear un vacío absoluto. De este modo, los vehículos que entran y salen de la fosa no experimentan la fricción del océano, moviéndose a través del agua densa, como si cruzaran el vacío del espacio interestelar. El miedo a la fosa de las Marianas no radica solo en su profundidad, sino en la certeza de que algo nos observa desde el lugar más seguro del mundo. Los cables de comunicación submarina que cruzan el Pacífico sufren interrupciones inexplicables que coinciden con los periodos de mayor actividad sísmica artificial en la fosa. Los técnicos que reparan estos costosos cables de fibra óptica han encontrado secciones enteras derretidas por un calor extremo y concentrado, con marcas de corte tan perfectas que solo podrían haber sido ejecutadas por tecnología láser de alta energía. Alguien en el fondo del mar está interceptando nuestras transmisiones de datos globales, analizando cada aspecto de la civilización humana mientras permanecemos completamente indefensos ante su presencia superior. La tercera y más peligrosa ubicación se encuentra oculta bajo las turbulentas y traicioneras aguas del Triángulo de las Bermudas, una región maldita por la historia. Lejos de ser una simple leyenda urbana alimentada por la superstición marinera, los registros satelitales militares han confirmado una anomalía gravitatoria permanente en el lecho marino de esta zona. Bajo el sedimento y las formaciones de coral milenarias yace una gigantesca estructura piramidal construida con una aleación translúcida que absorbe por completo el espectro de luz visible. Esta base no intenta esconderse del todo, utiliza una tecnología de camuflaje cuántico que distorsiona el tejido del espacio-tiempo a su alrededor, provocando las famosas desapariciones de barcos y aeronaves que han aterrorizado al mundo durante décadas. Los pilotos militares que han logrado sobrevivir a los encuentros en el Triángulo de las Bermudas describen una neblina verde y resplandeciente que surge directamente del océano antes de que todos sus instrumentos de navegación queden inutilizados. El aire se vuelve denso y adquiere un sabor metálico insoportable, mientras el cielo y el mar parecen fundirse en una sola masa grisácea y distorsionada. Las brújulas digitales y analógicas giran sin control, y los relojes de a bordo experimentan una dilatación temporal de varios minutos en cuestión de segundos. Los análisis posteriores revelan que la pirámide submarina actúa como un vórtice energético activo, un portal hiperdimensional que drena energía magnética del núcleo de la Tierra para alimentar sus sistemas de defensa y transporte.
Al descender virtualmente hacia la cúspide de esta pirámide submarina, los sensores acústicos revelan una actividad frenética en su interior que hiela la sangre de los criptoanalistas. Se detectan patrones de comunicación basados en frecuencias cuánticas que no utilizan ondas de radio tradicionales, sino pulsos de taquiones que viajan de forma instantánea. Estos mensajes no se dirigen hacia el espacio profundo, sino que se ramifican hacia las otras dos bases en el Golfo de Botnia y la Fosa de las Marianas, confirmando una red de comunicación global submarina que opera de manera totalmente ajena a la soberanía de las naciones humanas. Una confederación silenciosa que controla los océanos del planeta sin que podamos hacer nada para evitarlo. Las implicaciones de esta red de bases OSNI son devastadoras para la seguridad nacional de cualquier país del planeta Tierra. Los submarinos nucleares de ataque de la clase Virginia y de la clase Aquila han protagonizado encuentros cercanos de naturaleza hostil que jamás llegarán a los informativos de televisión. En las bitácoras secretas de los comandantes navales se describen situaciones donde sus naves fueron rodeadas por múltiples esferas luminosas submarinas que inutilizaron por completo los sistemas de lanzamiento de torpedos y los reactores nucleares mediante pulsos electromagnéticos focalizados. La humillación militar es absoluta. Nuestras armas más avanzadas y destructivas quedan reducidas a chatarra inservible ante la simple presencia de estas inteligencias abisales. Los buzos de saturación profunda, hombres entrenados para soportar las condiciones más extremas en plataformas petrolíferas, han visto cosas que los han llevado al borde de la locura clínica. Durante trabajos nocturnos de reparación en el Mar del Norte, algunos buzos informaron haber visto siluetas humanoides de gran estatura, vestidas con trajes biológicos ajustados que emitían una tenue fosforescencia orgánica. Estos seres se desplazaban sin tanques de oxígeno ni aletas, nadando a velocidades sobrehumanas en las corrientes más violentas. Lo más terrorífico de estos encuentros no fue su velocidad, sino sus ojos, enormes cuencas oscuras que reflejaban la luz de los cascos de los buzos con una fría, analítica y absoluta indiferencia hacia la raza humana. Cuando estos operarios intentaron reportar formalmente los avistamientos a sus respectivas compañías petroleras y contratistas militares, fueron visitados en menos de 24 horas por agentes gubernamentales sin identificación oficial. Hombres de rostro inexpresivo y trajes oscuros que confiscaron los discos duros de las cámaras de los cascos y obligaron a los buzos a firmar acuerdos de confidencialidad draconianos bajo amenazas veladas contra la seguridad de sus familias. El encubrimiento no es solo gubernamental. Las corporaciones multinacionales que extraen recursos energéticos del subsuelo marino son cómplices directas de este silencio, prefiriendo ignorar la presencia de los verdaderos dueños del océano para no perder sus concesiones multimillonarias. En los archivos desclasificados de la antigua Unión Soviética se hace mención a un proyecto secreto denominado Océano Negro, cuyo único propósito era cazar a estas entidades submarinas. Durante unos ejercicios navales en el inmenso lago Baikal, un cuerpo de buzos militares de élite descendió a gran profundidad y se topó con un grupo de estos misteriosos nadadores humanoides. Al intentar capturar a uno de ellos utilizando una red de arrastre de alta resistencia, los soldados soviéticos fueron repelidos por una onda expansiva de energía térmica invisible que los propulsó violentamente hacia la superficie. La descompresión súbita mató a la mayoría de los buzos en el acto, y los pocos supervivientes quedaron con secuelas neurológicas permanentes e irreversibles. Este incidente en aguas profundas demostró que las inteligencias que habitan las bases submarinas no tolerarán ningún intento de interferencia o captura por parte de nuestra tecnología primitiva. Su postura hacia la humanidad es la de un científico que observa un nido de hormigas. Nos permiten existir y alterar la superficie del planeta siempre y cuando no interfiramos con sus operaciones subterráneas y abisales. Las bases no son meros puestos de avanzada científica,
Son ciudadelas inexpugnables fortificadas con armas energéticas que podrían vaporizar flotas enteras de portaaviones en cuestión de minutos si decidieran que representamos una amenaza real para la estabilidad del ecosistema marino global. Los investigadores más audaces del fenómeno OVNI sugieren que estas 3 bases operan de manera coordinada para monitorear el arsenal nuclear de la superficie terrestre. Se ha documentado una correlación estadística innegable entre los avistamientos de objetos voladores no identificados saliendo del mar y las pruebas de misiles balísticos intercontinentales en polígonos militares costeros. Cada vez que una potencia nuclear realiza un ensayo en el océano, los OSNs emergen de sus santuarios submarinos para escanear y deshabilitar temporalmente los sistemas telemétricos de los proyectiles, demostrando un control absoluto sobre nuestra tecnología de destrucción masiva más avanzada y resguardada. El océano cubre más del 70% de la superficie de nuestro mundo y conocemos menos de la quinta parte de lo que realmente esconde en sus zonas más oscuras. Hemos gastado miles de millones de dólares en cartografiar la superficie desértica de Marte y los cráteres inertes de la Luna, mientras ignoramos deliberadamente los abismos terrestres donde una civilización paralela, infinitamente más avanzada que la nuestra, prospera y se expande en las sombras. Las 3 bases en el Golfo de Botnia, la Fosa de las Marianas y el Triángulo de las Bermudas son solo la punta del iceberg de un imperio sumergido que desafía nuestra comprensión del espacio y el tiempo. La próxima vez que te encuentres frente a la inmensidad del mar durante una noche despejada, observa con atención el horizonte donde el agua oscura se funde con el cielo nocturno. Esas luces extrañas que parpadean a lo lejos y se sumergen en el agua sin provocar el más mínimo chapoteo no son estrellas fugaces, ni satélites de comunicaciones en órbita. Son las naves de patrulla regresando a sus refugios inexpugnables bajo el suelo marino, cruzando la frontera líquida hacia un mundo prohibido donde el ser humano nunca podrá gobernar ni conquistar por la fuerza de sus armas. El pacto de silencio gubernamental sigue vigente, protegido por leyes de seguridad nacional draconianas y el miedo constante al ridículo público que imponen los medios de comunicación masivos. Sin embargo, los datos están ahí, grabados en los sonares de los marineros veteranos y en las pesadillas de los buzos de aguas profundas que se atrevieron a mirar donde nadie debería mirar. La verdad no está ahí fuera, flotando entre las galaxias lejanas y los planetas gaseosos de nuestro sistema solar. La verdad está aquí abajo, oculta bajo la inmensa presión y la oscuridad eterna de las 3 bases submarinas que dominan el mundo secreto de los no identificados. La curiosidad tiene un precio, pero el conocimiento es la única salida. Si estás listo para lo que viene, asegura tu acceso suscribiéndote ahora. Dale like si crees que hay secretos que deberían seguir ocultos y activa las notificaciones. El algoritmo te trajo aquí, pero solo tú decides si quieres volver.